¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer el estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a continuar con un tema que va relacionado al tema que tratamos la sesión anterior, y es el tema de responder la pregunta que muchas personas pueden estarse haciendo. Muchas personas se han hecho a lo largo de la historia y es, ¿estamos viviendo el fin de los tiempos? Y miren amigos, la idea no es el asustarlos, la idea no es el tratar de sugestionarlos, porque pudieran algunos pensar, oh, es que nos estás diciendo, nos vas a hablar de todo esto, Gonzalo, para que nosotros nos sugestionemos de la situación que estamos viviendo. No, la intención de todo esto es que veamos desde la perspectiva bíblica qué es lo que dice la Biblia precisamente al respecto de si estamos en el tiempo final y qué es lo que estaríamos observando. Y fíjense una cosa, eh, hablando de esta cuestión del fin de los tiempos, durante siglos hemos estado prácticamente en los últimos tiempos. Es simplemente el hecho de que nos vamos acercando poco a poco. Si lo vemos desde esa perspectiva, desde que comenzamos algo, pues cada vez estamos más cerca. Entonces, esta frase de los postreros tiempos, los últimos tiempos, viene precisamente de lo que menciona el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo número 1, versículo número 20. Así que vamos con nuestra primera cita del día de hoy, es primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 20. Y dice así la palabra de Dios: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De quién está hablando aquí? De el Señor Jesucristo. Ya estaba desde antes de la fundación del mundo, pero se manifiesta en estos últimos tiempos. Es decir, desde el momento en el que el Señor Jesucristo comienza, bueno, nace y comienza su ministerio por ahí del año 30, y no vamos a discutir que si hay una diferencia de 4 años, de 5, sino simplemente vamos a dejarlo en que nace en el año 0, en el año 30 comienza su ministerio. A eso se refiere, ya estaba destinado desde antes y se manifiesta ya en estos últimos tiempos. Y es aquí donde comienza nuestra cuestión de, bueno, esto de los últimos tiempos, ¿cómo es que se va a llevar a cabo? Y fíjense otra cosa, el apóstol Pedro no es el único que lo menciona, porque también el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 10, versículo 11, dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, todos aquellos que ya estamos viviendo los últimos tiempos, que nos estamos preparando para lo que va a venir, es para nosotros que está escrito. Entonces, vino el Señor Jesucristo y mediante esa pues maravillosa presencia, cuando Él estuvo en la tierra y realizó ese sacrificio maravilloso por el cual nosotros podemos tener la salvación, nosotros, fíjense bien, tenemos ya segura una forma en la que podemos nosotros ser salvos. Y esto nosotros lo podemos confirmar cuando vemos en el libro de los Hebreos, en su capítulo número 9, versículo número 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y entonces nosotros vemos, bueno, viene el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no solamente se manifiesta, sino que es derramado
en aquellos que son fieles a Él. Y comenzamos a ver, bueno, esto no es normal. Son cosas que están ocurriendo diferentes. Hay un cambio. Y ese cambio efectivamente está por venir. Y eso es a lo que se refiere precisamente esta época final. Y cuando nosotros nos referimos a esto de los últimos días o los últimos tiempos, a lo que se refiere y cuál es ese cambio. Hablamos un poco ya en la sesión anterior y en otras sesiones hemos hablado acerca de la tribulación, que es cuando van a ocurrir esta serie de acontecimientos apocalípticos que precisamente vienen del libro del Apocalipsis y de lo cual debemos decir, desgraciadamente mucha gente se ha burlado de lo que va a suceder. Mucha gente indaga entre cristianos preguntando, ay, a ver, ¿cómo es que va a ser para después burlarse en series televisivas, en caricaturas, en películas? En fin, se burlan de una manera espantosa, pero de lo que no se dan cuenta es de que todo eso va a ocurrir. Ahora, la pregunta aquí es, ya estamos en la tribulación y voy a ser claro en este sentido. Al momento en el que esto se está grabando, no ha ocurrido tal tribulación, no ha comenzado. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, hablábamos en la sesión anterior, no ha sido arrebatada tal como nos lo dice 1 los Tesalonicenses. Eso no ha ocurrido. Y por lo tanto, la tribulación no ha comenzado. Ahora, estamos viviendo los días poco, así cuando ya casi va a ocurrir este arrebatamiento y la tribulación, no tenemos la menor duda. Y fíjense una cosa, muchos podrán decir, oye Gonzalo, pero todo esto del arrebatamiento pues se escribió dentro de los primeros 100 años de la iglesia, después de que el Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos puedes decir que aquellos pues vivieron creyendo que sí, ya venía el Señor de nuevo y murieron? Y así siguió avanzando el tiempo y me estás diciendo ahora que casi 2000 años, ahora sí estamos viviendo los tiempos finales. Eso es precisamente lo que vamos a comenzar a analizar en este tema. Porque fíjense una cosa, lo que dice la Biblia es que van a ocurrir muchos eventos en estos últimos tiempos que, vaya, lo dice la Biblia y cuando comenzamos a observar qué es lo que está pasando, oye, esto no ocurrió antes y ahora sí está ocurriendo. Y son eventos tanto naturales, espirituales, sociológicos, tecnológicos, políticos. Son una serie de eventos que van a ocurrir. Y quizá no veamos que todo esto sucede en un solo día, pero cuando nosotros miramos, ok, en tal época ocurrió esto, en tal época ocurrió otro, y ahorita estamos viendo que ocurran todas estas cosas, vemos que la palabra de Dios comienza a cumplirse. Fíjense una cosa, eh, algunas cosas pareciera como que pasan desapercibidas. Por ejemplo, los sismos. Eh, esa cantidad pequeñísima de sismos o temblores como quizá en algún otro lugar lo conozcan, pues son, son algo que es constante. Es algo que es constante y generalmente lo que dicen los estudios es que, bueno, eso puede, van a preceder un gran terremoto. De hecho, cuando uno investiga al respecto, se da cuenta de que la gente estudiosa de los sismos está preocupada porque de pronto hay ciertas zonas en el planeta donde debió de haber ocurrido ya un sismo grande y no ha ocurrido. Entonces, eso es algo que sin duda nos deja ver que algo va a suceder. Ahora,
Gonzalo, ¿dónde menciona algunas de estas señales? Bueno, cuando nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en su capítulo 21, versículo 11, leemos lo siguiente: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Por pestilencias son enfermedades. Y para el momento en el que se está grabando esto, pues ahorita tenemos una pandemia por un virus llamado COVID-19 o coronavirus como popularmente se conoce, que está afectando absolutamente a todo el mundo. Pero fíjense una cosa, eh, el mundo ciertamente ha visto muchas cosas. Podrán decir, a ver, Gonzalo, ya hubo anteriormente otras pandemias. Entonces no quiero que me comiences a decir que ya por el hecho de que tenemos esta pandemia ya es el fin del mundo. No. Pero les mencionaba hace un momento que cuando miramos alrededor, miramos la parte histórica, nos podemos percatar de que han habido aumento o cosas considerables. Por ejemplo, en 13 años, entre 1991 y el año 2004, se han experimentado 5 de los más costosos huracanes en la historia. Entonces, esto nos comienza a hablar de, bueno, no son tiempos cualquiera. Ahora, 3 de sus 4 más grandes terremotos, de esos terremotos terribles, han ocurrido en los últimos años. Y 9 de los 10 desastres más grandes que ha habido se han visto en los últimos años. Y estos son solamente datos que maneja la Agencia del Manejo de Emergencias de los Estados Unidos. En los últimos años, por ejemplo, se vio el huracán Sandy, que algunos lo llegaron a nombrar como la tormenta perfecta por la magnitud que tuvo, el impacto que tuvo. Vaya, fue algo impresionante. Quizá recuerden el año 2013 cuando ese meteoro explotó sobre Rusia y bueno, fue algo que lo pudimos ver porque en los teléfonos comenzó a llegar esos videos, lo pudimos ver en Facebook, en YouTube. Eso fue algo tremendo realmente. Y sin embargo, todo esto coincide con lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 24 Mateo capítulo número 24, versículo número 8. Y esto será principio de dolores. Es decir, esto es solamente el comienzo de algunas de las cosas que van a ocurrir. Ahora, nada más ahorita mencionamos la parte de las cuestiones que vemos en el ámbito natural. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que en el mundo espiritual están ocurriendo? Hay cosas que son positivas y cosas negativas. Primero, me gustaría invitarles a que leyeran 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículos 3 y 4. Dice, bueno, voy a comenzar desde el versículo número 2, ¿ok? Bueno, vamos desde el comienzo del capítulo para tener todo ese contexto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjense una cosa, aquí es donde viene lo terrible. Voy a leer el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es algo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate. Y eso se lo dijo, pues, casi 2000 años atrás. Pero hoy en día, cuando comenzamos a ver cómo está
la sociedad y cómo se está comportando la gente, decimos, oye, como que coincide toda esta lista. Mucho más que antes. De hecho, nuestros padres, nuestros abuelos dicen, bueno, es que en mis tiempos no se veía eso. Y ahora la sociedad está que no la podemos parar con nada. Y a esto es precisamente a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, vemos como muchas personas se están aprovechando de esa sed, esa necesidad que tiene la gente de buscar de Dios y les enseñan cosas que, vaya, son contrarias a la palabra de Dios. Hemos hablado aquí anteriormente de cómo hay ocasiones en las que la palabra de Dios se saca de contexto y así les comienzan a enseñar para ellos tomar un beneficio. Hay muchísimos grupos religiosos que lo único que enseñan son herejías, engaños e inclusive prácticas del ocultismo. Pero la gente cree de manera, voy a decirlo con todo respeto, de manera ciega, porque están aprovechándose de su fe. Por eso, queridos amigos, les hemos insistido que en la iglesia a la que ustedes asistan, si lo que se dice no es conforme a lo que está en la Biblia, o se dice algo que dice la Biblia, pero está fuera de contexto, yo les invito a que busquen otro lugar en el cual puedan reunirse. Porque sacando un texto de contexto, van a recibir una mala enseñanza que los va a llevar inclusive a alejarse de Dios. Ahora, no todo ha sido algo negativo. También ha habido cosas positivas que nosotros lo podemos ver. Y fíjense, el profeta Joel es una profecía que llama mucho la atención porque habla precisamente de lo que va a ocurrir con el Espíritu Santo. Y es Joel capítulo número 2, versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, esto es algo que nosotros primeramente comenzamos a ver en aquel día maravilloso, conocido como el día de Pentecostés. Que ¿cuándo fue ese día, Gonzalo? ¿Viene algo en la Biblia? Desde luego que sí. Es un día que vale la pena no solo recordar, estudiar, sino también buscar que haya un Pentecostés en mi vida, porque el Espíritu Santo aún en estos tiempos se sigue derramando. Y los quiero invitar a leer Hechos capítulo número 2, versículo 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué fue lo que pasó? Que de pronto llega, comienza en el capítulo número 2, es derramado el Espíritu Santo y ahí había gente alrededor que hablaba distintos idiomas y comienzan a escucharles las maravillas de Dios en su idioma y dicen, estos están borrachos. Y entonces, por eso es que el apóstol Pedro les dice, no, espérenme, versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano como para estar borracho. Pedro lo sabía, que había hasta horas. Y entonces es cuando les dice, aquí es la prueba de que el Espíritu Santo ha sido derramado en estas personas. Y entonces nosotros todavía hoy podemos verlo, que hay grupos cristianos que efectivamente se dejan llevar
por ese Espíritu Santo, ese Espíritu que nos muestra en la Escritura cómo los guiaba, cómo los dirigía. Y esto es algo que aún hoy en día seguimos nosotros viendo. Ahora, junto con estas señales dentro de la parte natural y lo espiritual, también hay señales en la sociedad y nosotros podemos ver cómo ha crecido la inmoralidad en la sociedad hoy en día. Y eso es un síntoma precisamente de la rebelión que nosotros como seres humanos estamos teniendo contra Dios. Podemos hablar del aborto, de la homosexualidad, del abuso de las drogas, del abuso de menores. Y esto es algo que desgraciadamente esos malos hombres y engañadores están haciendo. Fíjense, dice 2 Timoteo, capítulo número 3, versículo número 13, de la siguiente manera. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es algo que nosotros estamos viendo porque hoy en día vemos cómo hay una sociedad mucho más, más enfocada al materialismo y que más ama los placeres. Las personas al final de cuentas ahora se aman a sí mismos y están solamente viendo a ver, bueno, quién es mejor, quién es el número uno. Y lo que están buscando es solamente hacer lo que es correcto a sus ojos. Y podemos nosotros verlo precisamente ahí en 2 Timoteo. Lo que ya estábamos viendo de lo que van a hacer estas personas. Recuerden, lo acabamos de leer hace un momento, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, en fin. Ese tipo de personas es lo que hoy en día estamos viendo. Ahora, el cumplimiento de algunas profecías de los últimos tiempos parecían algo imposible hasta la llegada de la tecnología. Y ojo con esto, que también Daniel dice que va a aumentar la ciencia. Pero bueno, algunos de los juicios en Apocalipsis solamente, bueno, es más fácil de entender dentro de una era nuclear. Algo que debemos de entender es que el apóstol Juan estuvo escribiendo sobre algo que no conocía. Y por eso el uso de símbolos que para nosotros no nos puede parecer claro, pero eso es algo que nosotros hoy en día lo podemos entender y decir, oye, esto como que se parece a tal cosa, podría ser de tal manera. Por ejemplo, Apocalipsis 13 nos habla de cómo el anticristo va a controlar el comercio, forzando a las personas a que reciban la marca de la bestia. Y teniendo en cuenta, hoy mirando cómo van los avances tecnológicos, pues mucha gente, bueno, también ha especulado que si es mediante un chip, que si es mediante el código de barras, que si es mediante esto. El punto es que al final es la tecnología algo que va a ayudar. Pero algo que debemos aclarar con relación precisamente a esta marca de la bestia es que no es nada más el hecho de que se dejen sellar. Porque cuando nosotros miramos Apocalipsis 14:9, vemos que va también hacia la parte espiritual, porque dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a su gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces no nada más va a ser el hecho de que se dejen marcar, sino que también van a adorar a la bestia. Lo van a adorar. Entonces, hoy en día, retomando, vemos muy posible cómo con la tecnología muchas cosas van a ser posibles dentro de los juicios. Ahora, ¿qué pasa en la parte política? Una de las profecías que es increíble que se haya cumplido es la restauración del Estado de Israel
en su lugar original en el año de 1948. Es algo sorprendente. Aún muchas personas que están viviendo hasta nuestros días, al momento que está grabando, lo vieron. Quizá eran muy pequeños, no entendieron, pero les tocó ver esta cuestión maravillosa. Cuando comenzó el siglo XX, nadie, absolutamente nadie se imaginaba que el pueblo de Israel volvería a su tierra, y mucho menos que ocupara Jerusalén. Pero fíjense una cosa, cuando nosotros vemos Isaías capítulo número 27, versículo número 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Vaya, la ciudad de Jerusalén es muy bonita, pero sin lugar a duda está en el centro de todas las cuestiones geopolíticas y vaya, llena de muchos enemigos. Pero al final de cuentas, lo que dijo el profeta Isaías por medio de Dios se cumplió. 14 de mayo de 1948 es anunciada la fundación del Estado de Israel. Zacarías capítulo número 12, versículo número 3, nos habla también de algo relacionado con esta maravillosa situación. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y fíjense una cosa, apenas se había fundado el Estado de Israel y luego hubo una alianza árabe que comenzó a atacarlos, hablando de los enemigos, pero Dios ha protegido a su pueblo. Y a pesar de que aquí dice que van a juntarse todas las naciones de la tierra contra Jerusalén y que ha ganado, los ha cuidado hasta ahorita, Dios, va a llegar un momento en que esto va a ocurrir. Y Mateo 24, en sus versículos números 6 y 7, nos habla también al respecto. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y nuevamente lo leo, y todo esto será principio de dolores. Nosotros podemos ver, analizamos años atrás y vemos cómo ha habido una guerra aquí y otra guerra acá y hay mucha tensión. Desgraciadamente, en muchas ocasiones nada más nos centramos en lo que ocurre en nuestro país. Pero cuando nosotros miramos, oye, bueno, a ver, no solamente Israel, que está ocurriendo conflictos entre otros países, ahí nos podemos dar cuenta de que efectivamente naciones contra naciones se van a levantar en armas. Vemos que hay mucha hambre, vemos que hay enfermedades por todos lados. Y esto es solamente el principio. Ahora, aquí lo que nosotros debemos de ver es que Dios nos dio estas profecías porque no quiere que ninguno de nosotros muramos, no quiere que nosotros perezcamos, no quiere que nosotros suframos las consecuencias de un castigo eterno. Y Él, fíjense una cosa, siempre ha dado una advertencia y ha dado tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Muchas personas creen que esto no va a ocurrir, pero ya hablamos de lo que dijo el profeta Isaías y se cumplió. Pasaron varios siglos y al final de cuentas se cumplió. Por lo que cuando dice segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios contigo, querido amigo, hermano que nos estás viendo. Dios no se va a tardar, Dios va a cumplir lo que ha dicho y va a ocurrir cada uno de las cosas que están escritas en la palabra. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, lo que hablábamos, de que en un abrir y cerrar de ojos, aquellos cristianos fieles van a desaparecer de esta faz de la tierra, va a ocurrir en cualquier momento. Y el día del juicio viene. Y Dios va a tratar con el pecado del mundo. El que cree en Jesucristo va a tener vida eterna. Pero todo aquel que rechace, la ira de Dios va a estar sobre de él. Es decir, aquellos que no acepten a Jesucristo van a permanecer bajo la ira del Señor. Todavía no es tarde. Si tú estás pudiendo ver o escuchar esto, aún tienes la oportunidad de arrepentirte y entregar tu corazón al Señor Jesucristo y entrar a cuentas con Él, cuentas claras. Arrepiéntete, porque no sabemos cuándo vayan a ocurrir todas estas cosas y preferible que estés prevenido. A Noé le llevó muchos años el construir el arca. No le creyeron y estuvo anunciándolo. Porque le preguntaban, oye, ¿para qué estás construyendo esto? Y él seguramente les dijo, Dios me lo ordenó. No le creyeron y murieron. El Señor Jesucristo vino hace ya casi 2000 años y muchos no lo han creído. Que tú no estés contado dentro de aquellos que no le creen, sino que seas contado dentro de los que van a pasar la eternidad con el Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por aquellos que comparten estos videos. Gracias por aquellos que oran. Dios escucha sus oraciones. Deseamos que esto siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, no me queda más que despedirme de ustedes y agradecerles por todo esto. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.